Biblia nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Generalmente en el cristianismo, ¿no es cierto?, tenemos el concepto egoísta de hacer el bien. Concepto egoísta de hacer el bien. Claro, yo puedo elegir a las personas que hago el bien. A este sí, a este no. Este me gusta, es muy simpático, él es muy gordo, este es muy flaco. De alguna manera estamos siendo egoístas. Hacer el bien no es mirar, ¿no es cierto?, el color, lo flaco, lo alto, lo grande, lo chico, lo gordo. No es mirar eso. No es mirar las etnias, ¿no es cierto?, en las cuales fuimos criados en nuestra idiosincrasia. No. Hacer el bien es precisamente demostrar lo que somos, lo que realmente somos, lo que hemos perdido, y yo involucro a todos los seres humanos, lo que hemos perdido en el huerto del Edén después de la desobediencia. Fuimos criados, hechos a imagen y semejanza de Dios y creados por Dios a esa imagen y semejanza. Qué tremendo es saber que en ese concepto yo tengo que obrar. ¿Pero cómo? Pero si no hay nadie que me pueda decir y solamente se limita en lo literal, obviamente vamos a fracasar porque es algo más profundo. Y que lleva muchas cosas que debemos entender y ponerla en práctica para poder realmente saber si somos cristianos o no. ¿Hello? Ok. Muchas veces elegimos a quién le vamos a hacer el bien, basado en nuestra propia creencia, y no como debo creer. Y ahí está el tema. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué significa que debo hacer el bien sin importar el trato que nos den? ¿Eso es hacer el bien? Parece que como que de repente el ser humano tiene el concepto de querer justificarse siempre. Y en ese concepto busca la manera, la forma de justificar sus actos, valga la redundancia. Y de alguna manera cubrir las faltas sin que su conciencia la acuse, aunque su conciencia les esté continuamente acusando. Salvo que esa persona se dedique a hacer las cosas tan mal y se acostumbre de tal manera que, como Pablo decía, tienen la conciencia cauterizada. Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hola. Amarás a tu prójimo, pero entienda lo que lea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te estás entendiendo eso? Si de verdad queremos cuidar de nosotros mismos, debemos cuidar de los demás. No puede haber bien sin justicia. No existe hacer el bien sin justicia. Y la justicia es una parte de hacer el bien en todas las cosas. Ahora, evaluemos nuestra vida. ¿Cómo predicar a Cristo si doy mal testimonio?
¿Será que le va a servir de algo a la otra persona si yo soy un hipócrita? Si no practico la justicia, ¿será que te va a servir las palabras que puedo decir o que salen de mi boca? Si vos ves un ejemplo totalmente torcido a lo que yo estoy predicando, ¿será que te va a servir? Pues, si es la manera en la que se predica el Evangelio hoy en día, obviamente deja mucho que desear. Y es cuestionado, criticado y en muchas ocasiones condenado. ¿Por qué? Porque no se habla con la verdad. La verdad es la realidad que nosotros vivimos. ¿No es construir castillos en el aire? ¿No es plantar una casa basados en la arena? Es vivir. Se predica la palabra de Dios no para que edificar una conciencia religiosa, sino un sistema de vida implantado en los corazones. Hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Evalúa tu vida. En muchas ocasiones somos egoístas. En otras queremos empañar o apañar a alguien. Cuando en realidad, si divorciamos el bien de la justicia, no nos sirve para nada. Ni a vos, ni a la otra persona. Por lo menos delante de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y acá utiliza sacrificio, porque la palabra sacrificio se traduce el dar lo mejor que vos tenés. Y preguntamos, ¿qué es hacer el bien? Lleva en cuenta este pensamiento, siempre, siempre, en todo lo que hagas. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Vuelvo a repetir, no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Te gusta que te mientan? Mi pregunta es directa, ¿te gusta que te mientan? ¿En tu cara? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Porque parece que hay caras de, sí, a mí me gusta que me mientan todos los días, quiero que me mientan. ¿Te gusta que te mientan? No hay ninguna persona en este vasto universo, si hay en otro lugar o en otro planeta, alguien vivo, que le guste que le mientan. No existe. Entonces no mientas. ¿Te gusta que te roben? Entonces no robes. ¿Te gusta defraudar a las demás personas? ¿No? Entonces, no defraudes. Y así se van numerando ciertas cosas que no tomamos en cuenta porque obviamente no profundizamos. Me quedo con lo literal de hacer el bien de vez en cuando, ¿no es cierto? Me es muy cómodo y muy conveniente y obviamente mi conciencia por lo menos se queda tranquila por un minuto, ni que sea. Pero delante de Dios. Es por eso que Pablo, en la carta a los Gálatas, enseña, Gálatas capítulo 7, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice,
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué habrá querido decir Pablo? Hay cosas que tenemos que tomarlas literalmente y hay cosas que debemos discernir lo literal. Pero acá está bien claro. Nadie puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Quizás vos te engañes a vos mismo queriendo tapar un agujero o queriendo tapar el sol con un dedo, pero sigue estando así, ahí te aseguro que es mucho más grande que tu dedo. ¿Por qué no queremos engañar? Porque no somos genuinos. Porque no demostramos verdaderamente el bien de Dios. Si queremos amar a los demás, debemos amarnos a nosotros mismos. No hagas lo que a vos no te gusta que te hagan. Si sos imperfecto, claro que sí. Estoy seguro que en el día vas a mentir ni que sea una vez. Y me parece que demasiado perfecto vas a ser si mentí una vez. Pero ¿qué tal si reconocemos los errores? ¿Qué tal si le decimos al Señor, mirá Señor, yo quiero hacer el bien porque soy un hipócrita, porque no merezco el cielo, porque merezco más el infierno que el cielo? ¿Por qué no somos tan sinceros con Dios y decirle lo que verdaderamente somos por dentro? ¿Qué es hacer el bien? Muchas veces nos quedamos con lo superficial. Y amamos a las personas porque son nuestros hijos, nuestros nietos. Y le damos lo que no tuvimos nunca nosotros. Pero eso no es hacer el bien. Eso es ser egoísta. Eso es ser una persona que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Cuando una persona hace el bien, trata de educar. Cuando una persona hace el bien, ¿no es cierto?, no está apañando a otra persona. No importa si viniste borracho, no importa, no interesa, sos mi hijo, mi nieto, mi primo. En vez de ponerlo en su lugar. ¿Por qué está haciendo el bien? ¿Te das cuenta el concepto errado que tenemos de hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Pablo enseña un principio universal, la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley se sujeta a los hombres, está sujeta a los hombres, te guste o no te guste, y vos sos responsable de lo que sos vos mismo, y vos sos responsable de lo que va a ser tus hijos, y vos sos responsable de lo que va a ser de tu generación. ¿Entendiste? Vas a cosechar lo que sembraste, sea bueno, sea malo. No quieras arreglar algo que está totalmente desarreglado. Cuando las bases están podridas y arruinadas y querés edificar arriba porque no querés ver más ese desastre. No, tenés que empezar de abajo. Sacar todo lo que no sirve y empezar de nuevo. ¿Eso es hacer lo bueno? Sí. Si viene una persona y me pide un plato de comida, se lo voy a dar sin ningún problema, aunque tenga que darle el mío. Delante de Dios te lo digo, porque lo he hecho muchísimas veces y lo volvería a hacer muchísimas veces más. Pero jamás voy a darles para los vicios.
¿Ese es el bien? Cuando una persona tiene trabajo y tiene todo, pero viene porque otras personas le dicen, anda a la iglesia, porque en la iglesia te dan comida, te dan esto, te dan lo otro, y viene y yo me di cuenta de que no es así como me lo dicen, le digo, no tengo. Para vos no tengo. Qué malo que es el pastor. ¿Eso es hacer el bien? Yo te aseguro que sí. ¿Sabes por qué? Porque le estás demostrando a esa persona lo egoísta que es, lo malintencionado que es. A uno lo califican de argel porque dice la verdad. Ah, entonces el rey de los argeles, Jesús. ¿Qué es hacer el bien? Hablamos mucho de amor y nos viven jodiendo. ¿Por qué estamos amando a los demás? ¿Porque nuestra conciencia nos acusa? ¿Por qué queremos estar bien con Dios? ¿O qué nos queremos excusar? Todo lo que hagas tiene su consecuencia. Esto demuestra que el bien o el mal que hagas va acompañado de la justicia. Justicia y bien van juntos. No pueden ir separados. La mayor parte de la gente paga el bien por bien y el mal por el mal. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente. Escuche y atienda bien. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Nadie pague mal por mal. Pero si no tengo a la justicia o no practico la justicia juntamente con el bien, eso se convierte en abuso. Aquí surge una confusión y el concepto que tenemos de hacer el bien. Porque el hacer el bien sin justicia es abuso. La justicia es la balanza que mantiene en equilibrio la vida y los entes que representan esa vida. Así que no existe el bien sin justicia. No existe. No existe. Por mucho tiempo, a una criatura se le estuvo dando todo lo que él quería. Cuando llegó a la adolescencia, fue la persona más rebelde. A los 15, quería ser... En mi época quería ser como hacía el actor Sylvester Stallone. Era una película que hizo que se llama Cobra. Y quería llevar un revólver en la cintura. Y lo hizo. Para los 18 ya tenía problemas con la policía. Cuando tuvo que hacer el servicio militar no lo pudo hacer porque estaba preso. Y en aquel entonces el servicio militar se hacía a los 21 años. ¿Y todo por qué? ¿Porque le quisieron hacer el bien cuando chico? ¿Porque no le enseñaron a ganarse los favores del padre o de la madre? Porque le dijeron, porque alguna vez esa criatura le dijo, papá,
te lavo el auto. No, ese no es trabajo para vos, mijo. Vos tenés aspiraciones más altas. ¿Qué es hacer el bien? Cuando tengas que poner a alguien en su lugar, acordate de que eso también es hacer el bien. Siempre y cuando la justicia está de tu lado. ¿Por qué el Hijo de Dios debe devolver el bien por el mal? Es difícil. En Romanos capítulo 12, versículo 18 al 21, leemos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero acá dice, en cuanto dependa de vosotros. Esto nos habla a las claras que no todas las veces va a ser así. Que no todas las veces vamos a estar en paz con los demás. Que no todas las veces va a ser tranquilo, como agua de tanque. No. Pero atiendan. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, ¿estás dependiendo de Dios en esa justicia? Si lo que vos estás defendiendo, ¿no es cierto?, es a Dios, te estás equivocando, porque Dios se defiende solo. Lo que vos tenés que defender es tu fe. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso debe tomarse literalmente. Yo jamás le negué, aunque personas que se burlaron, que dijeron un montón de cosas, que dijeron que tengo un palacio, que dijeron que yo le saco la plata a la gente, que dijeron un montón de tonterías. Sin embargo, han venido a pedirme ayuda y yo no se la he negado. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. ¿Sabes lo que son las ascuas? Era una batea chiquitita donde se ponían carbones encendidos, y de repente si en tu hogar, como no existía el gas, ni la cocina, ni nada por el estilo, y hoy en día hay mucha gente en África, en Asia, que están en esa situación también, se utiliza las ascuas. Entonces cuando vos te quedás sin fuego, te quedás sin brasas, vas a la casa del vecino con esa pequeña bateita, ¿no es cierto?, la pones en tu cabeza, un trapo, la pones ahí y te vas y le pedís algunas brasas para terminar tu tortillita que estás haciendo ahí en tu casa. Entonces vas, pero se te calentaba la cabeza. Cuando hacemos el bien, lo que estamos haciendo es calentarle la cabeza a la persona, su conciencia. Pero si yo hablé mal de este tipo y me está ayudando. Pero si yo dije que era un ladrón y me está ayudando. Ascuas de fuego amontonarás en tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Amén. Básicamente lo que está diciendo Pablo es dar buen testimonio. Es la forma en la que el Espíritu Santo actúa a través del testimonio de la persona. No podés hablar de santidad cuando no la vivís, no podés hablar del alcoholismo cuando no lo viviste y lo dejaste. No podés, tenés que experimentar lo que estás hablando. Porque de esta manera, a través de tu testimonio, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la conciencia de la persona con convicción de pecado. Ascuas de fuego.
amontonará sobre su cabeza. Ahora, el hacer el bien no es estar de acuerdo en todo con la otra persona. Líbrate de eso siempre. Que estés seguro de lo que estás haciendo. ¿No es cierto? Depende de lo tuyo. Es justo. No por hacerle, es mi amigo, está en la joda, pero es mi amigo. No es tu amigo. Tu amigo te va a respetar. Tu amigo te va a decir, no, está bien lo que estás haciendo. Seguí con la palabra de Dios. Ni siendo cómplice. Yo he visto personas que vendían droga. Yo anduve mucho en la calle. Y por ser hijo de fulano, el padre negaba todas esas cosas, porque estaba apañando a su hijo. Estaba defendiendo a un vendedor de droga, a alguien que drogaba a los niños. ¿Eso es hacer el bien? Si fuera mi hijo, ya estaría preso. Porque si así esa criatura está bien cimentada en las cosas del Señor, no va a tener necesidad de hacer esas cosas. No es que no te defiendas cuando esto amerite a defenderte. Tenés que defenderte porque es justo. Acuérdate que hacer el bien va acompañado de la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Yo digo, mi pregunta es esa. Si de repente yo tengo que cubrir a alguien estando mal, porque si amamos a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y qué hacían los publicanos? Amaban a los que ellos querían amar. Eran despreciados por el pueblo de Israel, pero porque eran publicanos, cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Eran personas despreciables que se llenaban de dinero a costilla del pueblo. Y dígame, ¿qué diferencia hay entre apañar una persona que está mal o denunciarla? ¿Qué es hacer el bien? Que te lo diga tu conciencia. Dice 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, el pueblo no judío eran llamados gentiles. Y eran despreciados por el pueblo judío porque eran muy idólatras, idolatraban a los dioses. Tenía ahí el pueblo babilónico tenía más de 1000 dioses. Pero ¿qué diferencia hay si lo quiero ganar? Es una cuestión de dar testimonio de lo que somos realmente. ¿Qué es hacer el bien? Es demostrarle que la luz de Cristo está en nosotros y que podemos iluminar a la demás conciencia con lo que ya nos iluminaron a nosotros, porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Eso es hacer el bien.
Hacer el bien es estar de acuerdo con Dios en todo, en la práctica y en la teoría. Hacer el bien tiene que ir acompañado de la justicia. Un ejemplo, escuche, y ya con esto quiero terminar. Escuche bien este ejemplo, porque no le estoy dando yo un ejemplo, sino la Biblia le está dando un ejemplo. Y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer el bien. Y acá viene el postre, versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¡Uy, qué malo que es! ¡Qué perverso! Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermanos. Que hacer el bien no es hacer lo que le gusta a la otra persona, ni tampoco ser condescendiente con las demás personas, sino es estar demostrando lo que somos por dentro. Tenemos a Cristo, lo vivimos a Él. Claro, pero vos me estás diciendo algo muy difícil de hacer, porque vos crees que es difícil, porque nunca lo practicaste. Yo te digo que no es difícil, sino es darle lo que necesita. Dar lo que necesita. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! ¿Qué Biblia está leyendo, pastor? ¿Es la LTCD, cómo se llama? ¿O qué? Yo estoy leyendo la Reina Valera versión 1960. Escuche, los que proveen para su casa, ¿qué estás proveyendo? ¿Qué estás proveyendo? ¿Estás trayendo plata a tu casa nada más? O sea, ¿no estás proveyendo educación? ¿No estás proveyendo cultura? ¿No estás proveyendo ética? ¿No estás proveyendo moral? ¿No estás proveyendo empatía? Bueno, entonces no estás proveyendo nada. Si vemos el contexto, Pablo está hablando de las viudas, pero el principio es aplicable a todo. Ahora, pongámonos un poquito más contentos, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Pero ¿te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Estás entendiendo? Habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Ah, claro, yo me pongo un santo, le prendo una vela y ya está tranquilo, ya le estoy sirviendo al santo. Santos somos nosotros, que somos separados, apartados para Dios. Los que tienen a Cristo en su corazón es santo. No necesitamos canonizarnos, porque ya nos canonizaron en la cruz. Y cuando vamos a la cruz, somos hijos de Dios. Pero hay que ir a la cruz. Ahora, para resumir, el hacer el bien es dar a la persona lo que necesita, no lo que quiere, lo que necesita. Viene una persona y hacía un frío que rajaba la tierra. Un muchachito, flaquito, viene y me dice, ¿no tenés una ropita ahí? Sí, ¿cómo no? Le digo. Entonces yo voy, busco un pullover y se lo doy. ¿No tenés una campera? Esto es lo que vos necesitás, andá nomás, le dije.
Escuche, lo que necesita, ya sea una palabra de aliento. ¿Qué necesitas? ¿Una palabra de aliento? Amén. Te la vamos a dar. O una exhortación. También te lo vamos a dar. Porque eso es hacer el bien. O la compañía de algún hermano en momentos difíciles. También estamos totalmente seguros de hacerlo. O la indiferencia para que te arrepientas y no tengas más esa actitud. También es hacer el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer el bien y la justicia van juntos. No pueden ir divorciados. No es lo que a vos te parece. Lo que a vos te parece, ¿no es cierto? A lo mejor ni siquiera aparece en la Biblia. Amén.